ayude, que cuando hoy aprendamos su significado, pues lo valoremos, porque eso puede pasar, ¿verdad? Aún sabiendo las cosas que debemos valorar, asimismo se nos pueden desparramar en la mente o perdernos, ¿verdad? Vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 1, verso 3. Con ese versículo voy a empezar y con ese versículo voy a terminar, solo que al terminar le quiero dar un poco más de luz, el sentido que el texto tiene. ¿Lo tiene? Amén. Apocalipsis, hoy sí vamos a usar un poquito bastante la Biblia, así que tenga la lista en mano. Amén. Apocalipsis capítulo 1 y verso 3 dice: Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Amén. Es un texto fascinante, pero la verdad que hoy quiero tratar de es la primera frase que aparece en el texto, que es que bienaventurado. Esta palabra, hermano, aparece más de 84 veces en la Biblia. O sea que esta palabra es de uso común. En la Biblia, la gente cuando la oía o la gente cuando la leía, sabía a qué se refería. Posiblemente nosotros no le hemos prestado atención, pero alguna vez ha oído esa palabra bienaventurado, ¿verdad? Y sabe que una de las palabras, por si no la había oído y a veces se nos olvida, es la esposa. Ella es una bienaventuranza para nosotros. Y hermana, también usted que tiene su esposo, siéntase bienaventurada, que a veces no quiera. ¿Ya? Y así es una palabra que significa mucho. Y si usted tiene hijos, hermano, siéntase bienaventurada. Amén. Si tiene vida, está saludable, siéntase bienaventurado también. Amén. El Amén. hermano Jorge oraba por los que no tenían trabajo. Usted también siéntase bienaventurado. Que tiene. Amén. Pero lejos de ese esquema que nosotros conocemos la palabra y a veces le decimos bienaventurado a alguien, el significado bíblico o de donde nace esta raíz, hermano, se significa como una dicha, como un gozo, como una alegría. Alguien decía que lo podía dividir como 3 veces dichoso, porque lo quería integrar entre alma, cuerpo y espíritu. Sea la dicha de tener vida, la dicha de conocer a Dios y la dicha de tener vida espiritual. Pero lejos de ese contexto, lo que la Biblia a nosotros nos está hablando, hermano, es con relación a que nosotros nos debemos sentir bienaventurados porque Dios esté con nosotros. Amén. Si usted debe sentirse bienaventurado o dichoso o alegre, es porque Dios está con usted. Debe quitar todas las cosas materiales, debe quitar todo lo que tiene y poder decirle, Señor, la dicha más grande que tengo es que tenerte a ti. Porque soy bienaventurado, es que tú me prometes. La bienaventuranza que yo tengo, Señor, es tenerte a ti. Porque por tenerte a ti es que tengo todo lo que tengo. Mucha gente en el Antiguo Testamento decían, wow, que Dios es de Israel. Bienaventurado Israel con el Dios que tiene. Les abre el mar, les da comida en el desierto. La mujer en Jericó, en Rahab, decía, todos temen a ustedes. Todos les tienen temor a ustedes. La gente que se acercaba con Gedeón y tenía miedo de Gedeón, la frase que decían ellos es, tiene que ser el Dios de Israel. Bienaventurados Israel por el Dios que tienen, porque sabe que decían, no hemos oído de un Dios como ustedes. Cuando conocían a un israelita le decían, bienaventurado el Dios que tienes, porque todos los ídolos y los dioses que nosotros tenemos, ninguno pudo sacar agua de la roca. Se encontraban a una mujer israelita y otra mujer le decía, bienaventurada tu Dios, porque nosotros nunca hemos visto un Dios que quisiera caer maná del cielo. ¿Sabe que ese es el Dios que nosotros tenemos? ¿Sabe que ese es el Dios que usted tiene? Que mañana, hoy no hay, mañana sí hay. ¿Sabe que ese es el Dios que usted tiene? Que aunque esté pensando en algo, en el otro día ya está. Es un Dios que tenemos. Es la bienaventuranza del Dios que nosotros tenemos. Y sobre ese contexto quiero irme porque Dios quiere que nosotros entendamos que somos bienaventurados por Él.
y por tenerlo a Él. Pero para eso tenemos que ir a unos textos para poder valorar esta bienaventuranza. Vaya conmigo al Salmo capítulo 1 y verso 1, que en los salmos es donde más se repite. Le digo que va a tener que ir conmigo porque necesito que lea la frase para poder tener un contexto y no poderle rápidamente darle una aplicación rápida. El Salmo capítulo 1 y verso 1, incluso en el Salmo se repite, es donde más se repite la palabra bienaventurado. Pero en el Salmo 1, desde la primera parte, ¿qué dice, hermano? Vean cómo empieza el texto. Y usted lo lee y dice y no entiende, ¿verdad? Es más, cuando ahora lea este texto, usted tiene que decir 3 veces dichoso. Amén. Cuando usted se tope con una bienaventuranza, ¿sabe qué debe causar en su corazón? Alegría. Debe causar dicha. Cada vez que usted ahora se recordará de su pastor, cuando lea la palabra bienaventurado, ¿qué va a decir? Eso debe ser alegría. Cuando usted le dice bienaventurado, usted a sus hijos, ¿verdad que le da una sorpresa? Los nietos, pienso yo, ¿verdad? Es una bienaventuranza, hermano, sus generaciones. Usted tiene una felicidad adentro, es una dicha que usted tiene. Igual debe causarle cuando lea la Biblia, que es la parte final que quiero que me entiendan. Porque a veces, hermano, yo sé que venimos cansados y todos venimos agotados, pero cuando nos exponemos a la palabra, esta bienaventuranza que no trae mucha dicha, porque no le hemos valorado. Usted está bien cansado y termina una jornada de trabajo, como decimos, molido. Pero yo sé que como sabe que nos van a pagar, esa es la sonrisa que nos sostiene. En serio, ¿verdad que es el esfuerzo que hace? Está dolorido de su espalda, está frío el clima y sus manos están tubidas, unos tenemos riuma, le cuento, o los huesos ya todos entubidos. Y sí, no crea que estoy saludable, tengo algunos problemas físicos, pero cuando yo sé que va a llegar el depósito a la cuenta, usted dice, por eso, que esa sea su bienaventuranza. Amén. Amén. Que cuando el día no se vaya a acabar, usted se acueste y diga, dichoso yo que tengo a Dios. Bienaventurado yo que tengo a Dios. Haga el último esfuerzo antes de cerrar los ojos. Dígale, Señor, gracias. Porque soy bienaventurado, porque te tengo. Y mira el texto lo que dice. Ahora en el versículo 1, porque la introducción. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vea la bienaventuranza, sino en la ley de Jehová que está su delicia, y en su ley medita de noche y de día. Hermano, aquí le va ahora ya la pregunta. ¿Usted es aventurado de tener al Señor? Amén. Amén. Debería dedicarse en su palabra. De verdad, debería causar un deleite. No sé si la leyó una mañana, no sé si la leyó una semana, pero cada vez que usted se acerca a la Biblia, usted debe decir, esta es una delicia para mí. No sé, ¿verdad? Como un plato de gordito. Este es un deleite. Una dormidita de 15 minutos es vida cuando está acostado. Un momento de paz en medio de momentos difíciles. Anima. Una palabra de esperanza antes de que uno piensa que va a caer, fortalece. Esta debe ser su bienaventuranza. No es que tú no me ayudas con lo que me decís, es que nadie me ayuda con palabras las que me dicen, vaya a la delicia esta. Amén. Abra un texto, abra la Biblia, porque la bienaventuranza que Dios le está diciendo, la dicha que Dios le está diciendo que usted tiene, es que en esta palabra puede encontrar lo que necesita. Algo dulce en medio de lo amargo, algo fuerte en medio de su debilidad, algo que le inspire en medio de darse por vencido. Solo Dios puede hacer eso. Y esa es la bienaventuranza que usted tiene. Ahora, ¿qué dicha tiene usted? La palabra. ¿Por qué usted es dichoso según la Biblia? Porque esta es una delicia cuando usted medita. Y oiga lo que dice en el verso 3. Ahora hace una aplicación y le voy rápido porque no estoy enseñando el Salmo 1. ¿Será ahora qué? Como árbol plantado junto a aguas de corrientes. Oiga, ¿se imagina ese tipo de árbol? No tiene que acostumbrarse. Si tú fuera un arbolito, ¿dónde le gustaría que lo plantaran? En el bosque. Yo pensaría lo mínimo, ¿verdad? Y luego no hay un rito por ahí donde me puedan poner.
¿No pensaría usted Sí. si usted le dijera que va a ser un árbol y lo van a llevar a plantar, ¿dónde escogería usted? ¿Dónde están los mejores árboles? Donde hay agua, donde el sol pegue, pero no mucho, donde la sombra. Buscaría un lugar. Hermano, esa bienaventuranza la tiene usted y yo. Usted y yo tenemos esa bienaventuranza. No se me olvide. Diga, yo soy bienaventurado porque soy como ese árbol plantado junto al vacío. No está solo en este camino. Amén. No está como un árbol abandonado. Dios no lo ha dejado así. Siéntase bienaventurado porque Dios tiene para usted. Y oiga lo que dice el verso de la segunda parte. Que da su fruto, ¿qué? En su tiempo. Y su hoja no cae. Y oiga lo que termina. Y todo lo que hace, ¿qué? Prospera. ¿No le gustaría hacer eso a usted? Eso somos. Eso somos. Esa es la bienaventuranza, dice, de ser hijo de Dios. Por eso le motivo. Todos los días en la mañana que se levante, digo, 3 veces dichoso yo que tengo a Dios. Qué alegría, Señor, saber que te tengo. Esa sea su bienaventuranza. Y cuando se vaya a sentar a la Biblia, que diga, afortunado yo que tengo esta delicia, aunque ya esté durmiendo sin trabando los ojos, pero diga, es la delicia. ¿Sabe que cuando uno come siempre guarda el pedacito para el pastel? A todos pregúntenle, ya están llenos. Pero pónganles el pastel, la cara nos cambia, no sé de dónde sacamos más espacio. Pero todos podemos estar muy llenos, ya no me cabe nada. Pero es que no sabe que usted le va a dar algo dulce, y eso sí cabe. ¿Sabe por qué? Por acto de magia. Pero siempre hay una parte en nuestra vida que hace un espacio. Está bien cansado, le vuelvo a repetir, pero están sus hijos y por su hijo le va a ser una delicia. Está bien agotada, hermana, yo porque veo los dientes a veces, ¿verdad? De las personas. Está bien cansada, ya ni fuerzas tiene, pero hace el esfuerzo. Es una delicia el poder hacer las cosas. Le pido en el nombre de Jesús que esa sea la palabra para usted. Sea un deleite, haga el esfuerzo. Decida, bueno, qué veo, qué oigo, qué leo antes de dormirme. Jale su delicia, ¿cuál es? Un cafecito, no, ¿verdad? Un panito, no. ¿Cuál va a ser? Bienaventurado. Porque seremos como árboles. Amén. Continuamos. Amén. Vaya al Salmo 32, verso 1. Y vuelve a aparecer la palabra bienaventurado. Es un deleite, una dicha tener al Señor, que Él sea el que nos ayude, nos ayude, hermanos. Vuelvo a decir, el pastor me dijo que era bienaventurado, pero no sabía, no entendí que era. Bien entienda, este es dichoso. Es una alegría y un deleite tener a Dios. ¿Tiene? Amén. ¿Cómo empieza? Oiga, otra cosa hermosa, que se nos va en toda la semana y durante mucho tiempo. ¿Qué dice el texto? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, oiga, y cubierto su pecado. Verso 2, ¿qué dice? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, oiga, y en cuyo espíritu no hay engaño. Oiga, lo que está diciendo este hombre, ¿sabe con qué relación a qué se refiere? A nuestros pecados. ¿Sabe qué está diciendo David? Dichosos nosotros, que Dios cuando nos llama a cuentas, no nos llama para señalarnos, sino que nos llama ¿para qué? Arreglemos. Qué bonito. Aquel llamado de Dios que no siente usted que ya la llama le está quemando, ¿verdad? Aquel llamado de Dios que no siente usted que a qué hora nos cuelga, sino aquel llamado de Dios a decir, arreglemos. Ya sé lo que hiciste. Yo sé lo que hiciste. No te quiero hablar de lo que hiciste para acusarte. Te quiero hablar de lo que yo hice para perdonarte. ¿Acaso no es hermoso? Pero no disfrutamos esa bienaventuranza. O es el diablo, o a veces entre nosotros mismos, o su misma mente. Es su pecado tan grande que no lo deja acercarse a esta bienaventuranza. Todos los días hay misericordia. Dios es bien y justo para perdonar nuestros pecados. Nos cuesta y no hemos llegado a ser Dios y tiene razón. Yo le doy la razón ahí. Es que yo no tengo el corazón de Dios para perdonar. Yo tampoco. Yo a veces pienso y digo, Señor, ¿qué haré? Pero de ahí pienso, dichoso yo, que no soy Dios. Dichoso por el Dios que tiene, ¿no? Que puede venir, acercarse a Él y arreglarse. Ahora el salmista está diciendo otra bienaventuranza desde otro perfil.
Siéntase contento, hermano, y feliz, que no es usted el que se está juzgando, sino que es Dios el que lo está juzgando. Él es santo, Él es perfecto, pero prometió perdonarnos. Dijo que abogado teníamos. Entonces, hermano, ¿qué? Pues aproveche cuando peque, cuando falle, a decirle, Señor, perdóname, tengo la dicha y la alegría de dormirme en paz con Dios. No se, mire, no se duerma peleando con nadie, pero a veces es imposible. Seamos honestos. No se duerma enojado con nadie, a veces es difícil, pero lo que sí no debe de hacer y no tiene chance es de dormirse peleando con el Señor Alejandro, ni que el pecado lo separe. Que la misericordia de Dios sea la que usted tome todas las maneras y le pueda decir, Señor, gracias por esa dicha. Porque es lo que dice el texto. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido, ¿qué? Perdonado. Transgredir es fallar a su voluntad. Transgredir es equivocarse su palabra. ¿Usted se ha equivocado? Claro. Pero tiene la dicha, tiene la felicidad, tiene el deleite de venir y decirle a Dios que puede confesar sus pecados y perdonar. En este país hay algunas leyes, pero algunas ventajas que tiene. Usted, porque conozco algunas, usted lo para la policía, le pone un ticket, usted va a la corte y en la corte le dicen, ¿cuánto puede pagar? No es si sabe usted. No, pues, y usted tal vez pudiera pagarlo todo, pero es por poquitos. A 20, dice. A 20. Y cada mes va a dejar 20. La ley se la aplicaron porque la transgredió, pero le están dando la oportunidad de un plan de pago, ¿verdad? Pero usted resulta que el 20 no va al 26. Y entonces ahí le van a decir, sí puede pagarlo, pero hay una mora. Pero el siguiente mes ya no va. Y así, ¿usted sigue transgrediendo la ley? Sí, porque no pagaron. Y después viene lo que sucede y las consecuencias y revisan. Y Dios dio oportunidad, amén. Dios dio chance. Igual son nuestros pecados, hermano. Entre más rápido vaya a decirle a Dios que pecó y se vaya a arreglar. Él le va a decir que es pecado. El Espíritu Santo le va a señalar a usted que es pecado. ¿Qué tiene que hacer? Pues ir a la corte, ¿verdad? Y decirle, Señor, tú pusiste allí que yo soy dichoso de tenerte. Acérquese con humildad, ¿verdad? Señor, mira, ahí tu hermano Tito me leyó el Salmo 32 y no le digo con miedo. Ahí está, ¿verdad? Que yo se lo leí. Ahí está para nosotros. ¿Y qué dice? Dice el texto aquí, Señor, que tú puedes, ¿qué? Pagar mi pecado. El texto dice que tú tienes la capacidad de desaparecerlo. El texto dice que tú tienes la capacidad de olvidarlo, todo lo que nosotros no tenemos, ¿verdad, hermano? Por eso no somos bienaventurados ni pongan la esperanza en ningún hombre. Gócese por el Dios que tiene, porque usted mismo se examina y a veces ni usted mismo se perdona. Pero el Dios que tenemos nos perdona a nosotros y dice que borra todo pecado y lo echa al fondo del mar y ya no se acuerda de qué, de ellos. Y no porque tenga a mente que se le olvide, uno quisiera tener la mente de Dios para que se le olvide todo, a Dios no se le olvida. Lo que pasa es que tiene la capacidad de perdonar y no traerlos. Amén. Amén. ¿No se siente aventurado usted por eso? Como que era un chito, ¿verdad? Pero bueno, ese debería ser su deleite todos los días, porque anda bien contento. Soy dichoso del Dios que tengo. Me siento dichoso del Dios que tengo. Soy pecador, hago lo que pasa, todas las cosas que vivo, todas las cosas, pero ¿sabe qué dicha tengo? Dile a la gente, que tengo Dios. Es fiel y justo para perdonar los pecados. Amén. Amén. Continúo. ¿Y cómo aprende usted esto? Leyendo, ¿verdad? Porque lo está leyendo. ¿Y cómo aprende usted esto? Escuchando. Amén. ¿Y cómo aprende usted esto? Amando su palabra. O sea que usted es bienaventurado, no solo porque yo se lo diga, es bienaventurado porque lee, es bienaventurado porque ahora está entendiendo, y es bienaventurado porque se va bien contento en lo que creyó. Usted va al doctor y el doctor le dice, mire, le cuento que está 100% sano. ¿Usted cómo se va? ¿Enojado? Ay, no me quería ir, hermano. Usted se va muy enojado. Ay, no quería que el doctor me dijera que tuviera algo. Por gusto pago el seguro. ¿Cómo sale usted del médico? Re feliz. ¿Usted le leyeron un examen médico? ¿Le dijeron? Y usted creyó y por eso va bien contento. Igual es la palabra. Y esa es la bienaventuranza de Apocalipsis, que es con la que quiero cerrar. Bienaventurado el que oye. Bienaventurado el que ¿qué? Lee
y bienaventurado el que entiende. Pero mire, hermano, ni oímos a veces, porque se nos va hablando el culto, ¿ya? Ni leímos porque se nos olvidó la Biblia, ¿ya? Ni mucho menos entendimos porque no pusimos atención. ¿Dónde está la bienaventuranza? En ningún lado. Pero si usted siempre que agarre la Biblia, ¿verdad? ¿Quién está hablando cuando está leyendo? Dios, es su palabra. ¿Usted quiere ir a Dios? Lea su palabra. Y ahí usted va a oír, ¿verdad? Leer y entender lo que Dios quiere. Amén. Continúo, que no ha llegado al texto de la otra bienaventuranza. Salmo 40. No lo quiero convencer de que sea bienaventurado, pero al menos quiero demostrarle bíblicamente que ese término bienaventurado es una dicha y es un gozo que usted y como yo, como cristiano, debemos sentirnos. ¿Se acuerda del hombre en la cruz? En medio de su juicio lo van a matar, lo van a condenar y le dice a Jesús, mira, dame la dicha siquiera de que cuando regreses. Este hombre ya no pensó en nada, ¿verdad? Y Jesús le dijo, de cierto te digo, mire, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bienaventuranza. No le pidió que lo bajara, que limpiara, le diera un empleo. O sea, no, él quería tener la dicha de sentirse perdonado. A veces no nos dan predicaciones de que lo va a ir muy bien y a veces yo no soy uno de ellos, ¿verdad? Pero le estoy dando la mejor bienaventuranza, ¿verdad? La dicha que se puede ir con sus pecados perdonados. ¿Y sabe qué? La dicha que hoy va a orar por sus hijos. Hoy va a orar por su esposo. Hoy va a orar por su esposa y por la gente que ama. ¿Y qué le va a decir? Que conozcan este Dios para que se sientan bienaventurados. Que la dicha que yo tengo la conozca mi hijo. Que la dicha que yo tengo la conozca mi hija. Que mi hijo cuando me mire bien contento y diga, ¿y este cómo falla? ¿Y por qué se siente así? Usted le dirá, te quiero presentar a un Dios para que tenga la misma dicha que yo tengo. Amén. Su hijo le quisiera decir, mamá, ya me quiero morir, ya no aguanto esta vida, mi vida no tiene sentido, mamá, ¿qué hago? Todo me sale mal. Usted le diría, igualito estoy, hijo, pero aguanta como yo. No, usted le va a decir, te quiero mostrar a un Dios que nos dejó una bienaventuranza, ¿verdad? Que tienes la dicha de que te puede volver a levantar. Y que no importa cuántas veces falles y cuántas veces caigas, Él tiene la bienaventuranza de volver a hacer las cosas nuevas. Amén. Amén. Salmo 40, verso 4. Que conste que hay un montón, hermano. 41, verso. ¿Lo tiene? ¿Cómo empieza? Bienaventurado. Otra vez. Y léele el hermano Tito como la aventurado. No, pues fue Dios el que lo escribió para que nosotros entendiéramos, ¿verdad? Bienaventurado el que no, el que piensa en el pobre, en el día malo, Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en toda la tierra. Mire, hasta una bendición es, hermano, que usted sea bondadoso. Vaya al 40, verso 4. Este es hermoso, pero no nos causa dicha, hermano. Tal vez no lo hemos entendido. ¿Lo tienen? Amén. ¿Qué dice el verso 4? Bienaventurado. Bienaventurado, dichoso, 3 veces feliz, que qué deleite, qué bendición la que tiene de Dios el hombre que puso, ¿qué? En Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Mire, hermano, si usted es dichoso porque ha puesto su confianza en quién, en el Señor, ¿verdad que no es en el hombre? Pero a veces sí, a veces decimos, con todo respeto, que desdichado este ni me pagó bien. Hermano, no deje eso de un lado, ¿verdad? Bienaventurado Dios que siquiera me dijo algo. Porque hay gente que ni le van a pagar ese día. Hay gente que ni tendrá. No, yo no sé por qué a este le pagan tan poquito. Así empezamos todos. Yo no sé cuánto empezó ganando usted en este país, pero no creo que ganara lo que está ganando ahora. Un hijo va a empezar, no te van a pagar un poco. Oye, hijo, usted diga al hijo, mira, es para que empieces y vayas valorando, que vayas avanzando. Lo que yo tengo, no lo hice de la noche a la mañana, ¿verdad que no? Empezó, y es más, tú vas a empezar sobre un techo. Yo empecé trabajando afuera. Bueno, es más, tú ahora tienes prestaciones, yo casi no tengo, y es más, algunos no tienen. Bienaventurado el que pone su confianza en quién, en el Señor. Amén. Bienaventurado aquel dichoso que confía en el Señor. Mi hermano, esa debería ser su dicha. Tiene trabajo. Bienaventurado, dichoso. Porque no tiene su confianza en eso. Tiene su confianza en quién.
en el Señor. Que su perspectiva ahora sea que Dios me está diciendo, siéntete dichoso que me tienes. Siente la alegría y el Dios quisiera verlo contento. Cuando es cristiano, usted dice, sí, no, Dios quiere ver la dicha de que lo tiene a él. Cuando usted se salga de acá, cuando comparta con la gente, siempre siéntase dichoso. Le perdona pecados, le provee, le da fuerza. Mire todo el Dios que usted tiene. Usted está, mire, como dicen en mi país, rayado. No sé cómo dicen en ese país, pero está, mire, hecho, dicen los mexicanos, tal vez, ¿verdad? Usted con Dios. Otro dice se sacó la lotería. No sé qué término usará, pero usted con Dios. Tal vez Dios no usa esos términos, pero le dice, bienaventurado. Amén. Continúo. Salmo 65, verso 4. Y le digo ahí, más de 84 textos para leerlos, pero no se asusten, le voy a leer poquitos. ¿Ya? Salmo 65, verso 4. Y este es también hermoso, porque esto, mire, solo Dios lo puede hacer, no se le va a invitar. ¿Sabe que en las caricaturas de la televisión, en las cartoons, usted ha visto los dibujitos que hay animalitos o personajes que ponen un pedazo de carne o un algo que les gusta y para que entiendan los niños salen con un bicho y les llega a la nariz? ¿Sí ha visto esa serie? Vuelvo a repetir, ¿verdad? Para que los niños entiendan el sentido del olfato, ¿verdad? Ahí hay un gatito o un perrito o un niño que tiene hambre y en la mesa está la comida y para darnos a entender, ¿verdad? Que sale como un humito de la comida y ¿a dónde llega? A la nariz. Hermano, Dios, y el ejemplo tal vez es muy trivial, pero el ejemplo es, cuando vamos a leer el Salmo, lea, bienaventurado, oiga, al que tú escogieres y atrajeres a ti, hermano, solo Dios lo escoge. No, usted no está aquí porque usted escogió un día ser cristiano. Usted no está aquí porque dijo, va a cambiar mi vida. No, si Dios nos alcanza, estuviéramos de cabeza y peor. Ni tuviéramos ni idea dónde estuviéramos. Es una dicha el que Dios lo haya escogido a usted. Y miren, la escuela americana. En el mercado, hermana, usted va a comprar, usted, hermano, va a comprar y le cargan aguacates. Usted tiene que escogerlos bien, ¿verdad? No va a agarrar los que no sirven. En los más baratos, usted sabe que porque ya se están descomponiendo. Pero usted, ¿qué va a escoger? Mejor, lo mejor. Hasta debería decir, pues estoy pagando para escoger lo mejor. ¿Sabe qué escogió Dios? Lo peor. Lo vil y menospreciado escogió Dios. Lo inútil escogió Dios. Lo que no servía escogió Dios para glorificar su nombre. ¿Qué le parece? Porque si por buenos estuviéramos, no hay nadie, leí una dominicana, justo, no hay ninguno. Todos pecamos. Por gracia y misericordia fuimos trasladados del reino de la luz. Amén. Y entonces el texto dice, oiga lo que dice el texto, bienaventurado al que tú escoges. ¿Sabe por qué debería estar descontento? Porque no es por lo que usted haya hecho, porque si fuera por todo malo estuviéramos condenados. Es más, usted no se hubiera comprado en usted mismo. Yo si hago otro título, lo hago mejor que yo. Yo me perfeccionaría, corregiría, pero Dios no, así como es. Mire que Dios no, así como es, escuche. Y así va a seguir pecando. Así es, que no hay misericordia. ¿Se imagina que un hijo tuviera miedo de decirle, ¿será que mi papá me va a dejar de querer porque falle? Yo digo delante de Dios, jamás dejaré de querer a mis hijos. Amén. Usted, sí. Que si levantaran su hijo y dijera, ¿será que mi papá ya no me va a querer? ¿Verdad que no? Eso no jamás lo retirará. Siempre estará ahí, porque no se trata de lo que ellos hagan. Se trata de que usted, ¿qué? Ya nos aman como son. Por eso deberíamos decir que mal padre y un poco de derecho. Uno se lastima y se duele, pero dejar de amar a sus hijos, imposible. Dios es igual. Y mire, la bienaventuranza sabe cuál es, le vuelvo a repetir, que Dios nos escoge. O sea, no se trata de usted. Por eso no debe andar orgulloso, yo soy cristiana, yo soy cristiano. No, no éramos nada.
La dicha que usted tiene que tener siempre es que servir al espejo, el pecador, y que usted escogió. Dios haber dicho a Jesús, voy a escoger, y Dios se imaginó, me va a traer lo mejor, toditos. No, por ahí viene el rincón, algo que no querían, y yo decidí redimirlo, y somos nosotros. Éramos nosotros. Amén. Pero le vuelvo a repetir, ¿de quién se trata? De Dios. Entonces, bienaventurado, ¿qué dice? El que Dios, ¿qué? Escoge. Y vuelvo a lo que dice el texto porque tengo que ir avanzando. ¿Y qué dice la segunda parte? Atrajeres a ti. Aquí está el otro punto, mire, que muchos pueden decir, que mire qué impresionante, eso sí que va a ser buscar. Muchos pueden decir, yo soy escogido de Dios, es que a mí Dios me escogió, pero el texto ahí está diciendo una I, que es una coalición, o sea, es una unión, no puede separarla. Que al que Dios escoge a este, ¿qué? Muy bueno. Al que Dios escoge a este, ¿qué? Atrae. Es la única manera. No se trata de que a mí me escogió por bueno, por malo, o no. Se significa que si a usted Dios lo escogió. El texto dice, escucha el texto, un día les predicaré. Dice que nos llamó por nombre, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Amén. Amén. ¿Cómo sabe usted que fue escogido? Porque de allá para acá estaban buscando gente para un trabajo. ¿Usted qué llena? La aplicación. ¿Y qué es lo último que le van a pedir? Algún número donde pueda contactar. Pone como 15, ¿verdad? Hasta el de la tía, la prima, por si yo no contesto. Ay. Y va a su correo, pone el tuyo, mi amor, el de la nena, aunque ahí que llegue. ¿Qué hace usted? Espera. Algunos desesperamos y llamamos. Dios no. Dios está lindo, ¿verdad? Él nos llamó. ¿Algún lugar donde contactar a Tito? ¿Qué dijo Dios? Ahí todos los pecadores allá, pues de ahí. ¿Dónde anda Tito? En las tinieblas. Llámamelo. ¿Por qué? Por nombre. Mire qué hermoso Dios. Llámalo por nombre. Todos diciendo, pero este gran pecador. ¿Pero por qué no llamó aquí fulanito? No, no sé, ¿verdad? Que usted no sabe. Solo sé que es una dicha. Solo le puedo decir que es un deleite en mi corazón todos los días. Que yo me acuerdo de dónde me sacó Dios. Y que si aún no me acordara, siempre en mi mente está lo que Dios ha hecho. Y siempre le pido a Dios que mis hijos puedan tener esa bienaventuranza de ese Dios, ¿verdad? Que un día Él los va a llamar por nombre. No me obedecen, tenga paciencia hacia usted. No me hacen caso, tenga más paciencia hacia usted. Es que no quieren ir, tenga más paciencia. Usted tampoco iba. Mire hasta qué edad venimos. Tan grandes. Ellos están empezando su juventud y están en la lucha. Le pido a Dios, ¿sabe qué oro yo? Lo hago público. Que el enemigo no me los golpee demasiado. Y que el mundo no me lo lastime. Mientras llega a Cristo. Esa es mi oración. Guárdalos, Padre, para mientras te conoce, no lleguen tan hechos pedazos como yo, orgullosos, altivos, desobedientes como llegamos, porque aquí estamos, todavía estamos duritos, ¿verdad? Que nos agarre, ¿qué? Suavecito. Aquí estamos nosotros como superhéroes, no, hermano. Dios nos ve casi igual que hace como 10 años. Y decimos nosotros que Dios está haciendo la obra y Dios dice, pero no importa, pero aquí está. Él lo escogió a usted. Y seguro, lo está trayendo. Pero ese es el punto. Si usted ya no tiene deseos, si usted ya no siente atracción, preocúpese, porque no se trata de Dios. Simplemente el olorcito, que hermano, ya está oliendo para otro lado, que ese ya sostiene. Voy a sentar por la nariz. Lo que sea, ya no le atrae esto. Ya no le atrae. Los hijos, vuelvo, yo fui pastor de jóvenes mucho tiempo. Tuve una juventud muy grande. Empecé con 6 en mi casa y llegamos a ser como más de 100 y después. Dios me bendijo. Pero entendí en el camino. Muchos se fueron y yo seguí orando. Yo me entero que muchos han regresado. Así son los hijos. Pero usted no se cansa de orar. Si su hijo hace una confesión de fe y después se va, no de que no era cristiano,
Pídale a Dios que lo atraiga de allá donde llame. Y mire, tengo que avanzar, pero tengo que decir esto porque un día le quiero enseñar el significado bíblico que Dios dice que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Se acuerda de Lázaro? ¿Se acuerda de Lázaro? San Juan. Jesús lo amaba. Y todos dijeron, ¿por qué lo dejó morir si lo amaba? ¿Cómo a su mejor amigo aparece 4 días ya que está muerto? Dios no abandona a sus hijos, hermano. Aunque veamos que están en lo más difícil, no se le va a olvidar esto. No se le olvida. Y en el sepulcro, en el cementerio donde estaban, dice la Biblia, que Jesús gritó a gran voz. Oiga, qué impresionante, ¿va? ¿Y qué dijo? Lázaro, sal fuera. Yo le pregunto, ¿cuántos Lázaros habría en el cementerio? Mucho. ¿Se cree que su hijo solo así se llama él? Solo que le pongan un nombre así mero marciano, ¿verdad? Pero como hay gente también con mente marciana, capaz se va a aparecer. Por ejemplo, sencillo, ¿cuántos Ramones hay? ¿Cuántas Marías hay? Pero oiga, ¿cómo el Espíritu Santo hace a llamar al... Tal vez se pudo levantar, quiso salir de las tinieblas otra María, ¿va? Pero digo, no, no es ella. Pero esa está mejor, ¿no? Jorge, perfecta Jorge, bien portado, con buena familia. No, Jorgito, el peor. Jorgito, sí, Jorgito, ¿verdad? No este. Y usted sale, hermano. ¿Me escucha? ¿Me está entendiendo? Y usted sale. No quisiera que llamaran a su hijo una vez y entre 30 o 40 sea el suyo. ¿No le gustaría a usted que fueran los suyos? Ese es el Dios que tenemos. Los va a llamar por nombre. Que aunque tengan 4 días, que usted dijera, este ya lleve, ¿para qué lo van a sacar? Y Dios dice, yo lo escogí. Y yo lo voy a traer. Pero los predicas y no quiero que haga. Continúo. Me está entendiendo, ¿verdad? Vaya a ser dichoso. Y lleves esa dicha. Cuando no vea cambio en alguien que ama, cuando no vea cambio en su propia vida, sabe que diga, pero dichoso estoy que no es de lo que yo vea, es de lo que Dios va a hacer en mí. Amén. ¿Qué tanta alegría tienes? Siento que vas para atrás, pero yo sé que bienaventurado el que Dios escoge y le perdona sus pecados y les olvida, porque Él es fiel y justo para levantarnos. Amén. Amén. Salmo 84, verso 5, ya casi voy terminando y que se me acabó el tiempo. Quería llegar al Nuevo Testamento, pero Dios. 84, verso 5. ¿Lo tiene? Yo cuando estudio, hermano, en la vida personal me fascina, me deleito. Esto que lo estoy predicando, ya me lo comí yo y qué rico. Se hace una cosa que no agarro la Biblia y voy a usar unos textos para subirme acá. Eso sería pecado de la ministerial. Si usted es un buen trabajador, ¿verdad, hermano? Y tiene su negocio, usted sabe lo que tiene que hacer. Usted le gusta lo que tiene que hacer. Amén, 84, 5. Mire, esto, otra bienaventuranza. ¿Bienaventurado qué? El hombre que en ti tiene sus fuerzas y en cuyo corazón están sus caminos. Tendríamos que entender todo el versículo de hasta abajo porque es una belleza, hermano. ¿Qué tal si un día nos proponemos a estudiar todas las bienaventuranzas una por una, hermano? Y como son 84, pues dividamos 84 domingos en todo el año, casi en 2027 ya lo tiene ocupado. Solo veo con eso. Y qué deleite, ¿verdad? Así como nos reímos ahorita, ojalá que ese día venga bien deleitoso. Ojalá que pueda ser el tiempo para venir. Pero continuemos. Oiga ahora lo que Dios dice. Siéntete dichoso, siéntete contento, que el que te da las fuerzas, ¿qué? Soy yo. Pero ¿sabe qué dicha se tiene que amarrar aquí? Que usted lo diga, pues, ¿verdad? Que todos están bien cansados, agotados y todo, pero usted en el fondo dice, pero mi fuerza viene del Señor. Dichoso usted. Siéntase contento cuando usted sabe que no es su fuerza física, que usted no puede, como decía el hermano Marco de este domingo, no podemos cambiar a nadie, ¿verdad, hermano? Eso de querer andar cambiando a la gente es un dolor de cabeza. En serio, hasta no en mi pensamiento de Dios es, ¿quiénes somos nosotros para cambiar a alguien? Más tranquilo que nos frustremos y el otro lado se termine viendo. Mejor diga, Señor, mis fuerzas están en ti. Tú eres el único que puede cambiarnos. Y tú eres el único que puede.
Entonces ya anda con dicha, ya anda contento, porque el Dios que tiene le está diciendo, bienaventurado tú que me tienes a mí, porque yo soy tu fuerza. Mire que Dios tan lindo. Ahora Dios nos dice a nosotros, siéntete bienaventurado y con gozo, porque yo soy el que cambia a las personas. Él fue el que lo cambió a usted. Amén. ¿Y sabe qué? Lo sigue haciendo. Y lo seguirá haciendo. Dios es maravilloso. Cuando termine la obra perfecta, va a decir, wow. Y usted se va a sentir dichoso de lo que Dios hace. Esa es otra bienaventuranza, pero tengo que continuar. Y resulta que dentro de las bienaventuranzas, esta la dejé de último, porque ya que se siente bien cuidado por Dios, ya le puedo enseñar dos más. Job capítulo 5 y verso 7. Estamos a la par, hacia su lado izquierdo. Y si es en el teléfono, pues para arriba, ¿verdad? Job capítulo 5. ¿Se acuerdan? Bienaventurado el que lee, escucha y entiende. Aquí está la bienaventuranza. No le puedo decir yo, siéntase bienaventurado del Dios que tiene. No, si usted no lo lee, si usted no me escucha y si no lo entiende. Amén. 5:17. Mire el texto que dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios que Castigo. ese ya no lo haré, ¿verdad? Porque se la que por pastor y vamos a ser súper felices. Pero no, aquí está. Aquí está la otra dicha, mire. ¿Verdad que sí? Aquí hay una dicha. Hermano, ¿usted lo ha corregido Dios? Y si no lo hace, y si no lo ha hecho, le cuento, lo hace. Usted no se quede igualito. Usted no vaya a andar pensando que va a entrar hacia el cielo. O tiene que pareja. Amén. 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 La puerta estrecha es Cristo. Pues usted está de este ancho. Lo van a llevar, lo van a entrar. Usted va a quedar en la medida. No puede entrar nada de contaminado al cielo. ¿Y qué voy a hacer yo con todos mis pecados aquí? Bienaventurado el que le perdona, ¿verdad? Y bienaventurado el que lo corrige también. Alguien decía, una mano el pan y la otra qué. Eso decía mi mamá. Eso decía mi mamá, no sé si su mamá le decía eso. No, no, en una mano el pan y en otra el cinto, mijo. Y ahí está Dios. El texto dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y se duerme. Y Dios le dice, lee abajo. Su vara y su callado me fundirán aliento. El callado cuando usted está casi por caer, lo fortalece. Pero la vara le da vuelta y es cuando la ovejita quiere agarrar para donde quiere, ¿verdad? Esa es la función. Y es dicha, ¿verdad? Amén. Amén. Sus hijos, le va a decir que nos da risa, ¿verdad? Tan cariñoso un hijo, pero llegó una edad donde le di y ahora usted lo ve tan bonito. Usted no se arrepiente, ¿verdad que no se arrepiente? En ese rato lloró porque le pegó y le da sentimiento, ¿verdad? Y casi que le se anima. Y después que le pegó ya no quiere dejar de pegarle. Pero cuesta. Pero cuando lo ve grande es que dice usted, Jehová es mi pastor, nada me faltará. De acuerdo. Siga leyendo. Su vara, pero su callado me fundirá la aliento. Siéntase dichoso que Dios no va a dejar que usted se pierda. Dios no lo va a dejar como está. Va a ir procesando y corrigiendo nuestra vida. Amén. Es una bienaventuranza que Dios nos corrija. Fíjese así, medio regañadiente, ¿no? Pero sí, es un deleite. Pero continúo, y hay otro, y le cuento, hay 6 textos que hablan sobre la disciplina, pero no se los voy a dar para terminar bonito. Este Salmo 94, verso 2. Y ahora el salmista, Job lo dice, pero realmente no es Job, sino es un amigo de Job que lo dice. Pero en el Salmo 94, digo, 7 minutos, hermano. 94 y verso 12. Y vuelve a decir, ¿cómo empieza? Bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Dichoso, contento, feliz y qué alegría. Entonces diga yo, qué alegre, qué dichoso el hombre a quien tú, Jehová,
corriges. Y en tu ley lo instruyes. ¿Verdad que hay alegría? Ahora aquí hay una verdad bíblica que tengo que explicarse porque no puedo enseñarle bien. Está la palabra instrucción. Cuando se habla de la palabra instrucción, ¿sabe qué es? Escúcheme. Es que Dios es como cuando usted le está enseñando a escribir a su hijo. ¿Ha visto eso? Y su hijo en lugar de escribir hace largas. Ya terminé, mamá. A ver, no tráeme la hoja. ¿Qué hace usted? ¿Agarra qué? Borrador. Me lo vuelves a hacer. Con neta no me costó. Él es un buen estudiante, es muy inteligente, pero muy alocado. Él escribe Nathan y no dice Nathan ahí. Pero es que todo lo hace rápido. Todo lo hace rápido. Y entonces ahí está, mire, se acaba más rápido el lápiz, el borrador de lo que usted se imagina. Él escribe y uno borra. Él escribe y uno borra. Y empuja. Pero hasta que se pueda leer, así nos instruye Dios. Amén. Por eso Dios nos instruye, ¿verdad? Dios nos enseña, Dios nos habla. Pero cuando ya no funciona eso, ¿qué hay que hacer, hermano? Ya deje de borrar y de escribir, ¿qué tiene que hacer? Bueno, me lo hace bien. Y a veces, miren, algunos funcionamos más así. ¿Sabe que algunos trabajamos más o mejor en presión? Hay personas que necesitan presión para hacer eso. Pero Dios así lo hace. Amén. Algunos entendemos más rápido que otros. Que algunos dijimos, ya lo hicimos, ahí está, borra, que borra. Dios, no es así. Y no es así, y no es así. Pero llega un momento porque el texto dice, dichoso a ti que te enseñan. Dichoso a ti que Dios te habla. Dichoso a ti, pero también dichoso cuando tenga que corregirte. Porque la corrección viene después de la instrucción. Y ese es un panorama bíblico. Usted puede ver que Dios castigó después de haberles hablado muchas veces. Dios envió su palabra. Dios envió profetas. Dios les dijo, no hagan esto. Dios siempre dio una instrucción y la dejó escrita. Algo se hizo mal. No se aceptó la instrucción. Entonces está la corrección. Pero continuó. Y ahora, en el Nuevo Testamento, aparece la palabra bienaventurado, hermano, que tengo que llegar. Y está en Mateo capítulo 5, verso 3. Mateo capítulo 5, verso 3. ¿Y qué le parece que nuestro Señor Jesucristo le gustó esa palabra también? Y Jesucristo también en el Nuevo Testamento aparece usando bienaventurado. Y entonces nosotros somos la iglesia del Nuevo Testamento y Jesús es nuestro Señor. Amén. Entonces es para nosotros. Y en el capítulo 5, solo para que vea rápidamente, en cada versículo del capítulo 5 se escribe la bienaventuranza y está en cantidad de veces. Tiene el capítulo 5 de Mateo. Letras rojas, ¿qué significan? Dios. Exacto. Eso lo dice todo lo que usted vea, una Reina Valera, letras rojas, o es Dios o es Jesucristo. No es que Pedro, no es que Pablo, no es que nadie. Todas las palabras con letras rojas están refiriendo que en ese momento que está hablando, ¿quién es? Jesucristo. Oiga, pues. Verso 3. Bienaventurado. Verso 4. Bienaventurados. Verso 5. Bienaventurados. Verso 6. Bienaventurados. Verso 7. Bienaventurados. Verso 8. Bienaventurados. Verso 9. Bienaventurados. Verso 10. Bienaventurados. Verso 11. Bienaventurados. No sé, maravilla usted. Que Jesús tenga que dar una gran enseñanza y en cada versículo tenga que decir, dichosos ustedes. Y mire, hermano, ¿sabe qué es? Que usted se sienta dichoso. Ay, mi mamá, no sé por qué me besa mucho. Porque la quiere mucho. Pero me entiende, ¿verdad? Ay, ¿qué es eso de que mi mamá me abraza un montón? Porque te... Dios, ¿por qué me dices tanto bienaventurado? Porque quiere que te sientas dichoso. Quieres que te sientas honrado, feliz de Dios que tienes, de todas las bienaventuranzas que le expliqué. Y ahora tengo que terminar. Y ahora vaya a Apocalipsis, capítulo 1, verso 3, y hago mi cierre. Y entonces, aquí está la explicación. Cuando la Biblia, y mire, no solo aquí en este versículo, está casi en la parte final de la Biblia, repitiendo la bienaventurado. Y en el verso 3 dice, bienaventurado, hermano, todo esto que le dije, cómo se logra, bienaventurado el que ¿qué? Lee. Amén. Entonces, usted quiere sentirse dichoso de lo que le vuelvo a decir, le da su cheque, usted solo lo firma, ¿verdad que quiere ver cuánto es? Ahí está con la comisión o no. Pero si trabajó un montón, dígame, ¿no está usted ahí con que o solo agarra el sobre ahí, depositarlo, lo primero le echa el ojo?
Me dice, déjame decir porque yo eché más. Hay cosas, un examen médico, usted va al doctor y ve los exámenes médicos, que un montón de rayas, una radiografía, solo el doctor sabe, pero usted está bien contento cuando el doctor le diga, a ver, vamos a leer, usted está bien. Usted quiere que le lea un examen médico, va con un doctor. Hermano, estas bienaventuranzas, este deleite, esta dicha, ¿cómo se logra? Leyendo. Vaya a su casa y lea. Es una delicia de un deleite. Y aquí están las bienaventuranzas para usted, para su esposa, para su esposo, para sus hijos, para sus negocios. Y cuando usted se dé cuenta, toda su vida es una dicha y es un deleite. Todo. Su trabajito, por muy grande o muy pequeño, su deleite es el Señor. Por muy buena o mala su familia, su deleite es que esa Dios le dio. Y gloria a Dios. Amén. Amén. Pero no, quisiéramos otra familia, Dios nos perdone, un esposo, quisiéramos otros hijos, quisiéramos otro trabajo. ¡Ey, relax! Siéntase dichoso y deleítese por lo que tiene, porque como usted no hay otro. Amén. Amén. ¿Por qué no? Bienaventurado que el que lee. ¿Y ahora qué? El que oye. ¿Cómo va a deleitarse en esto? Oyéndome. A mí, no. Oyendo al que enseña. Amén. Oyendo su palabra. Que esto le causa un deleite. Que cuando oiga la palabra, y dice el verso de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas. El término guardar significa darle valor. Usted guarda las cosas que valoran, ¿verdad? Usted guarda las cosas que valoran. Amén. Guarda la palabra. Viene con el deseo de oír. Viene con el deseo de leer. Viene con el deseo de entender. Ay, hermano, yo no entiendo nada. ¿Verdad? Señor, dale cabeza a todo el pastor. Para que yo entienda. Y después usted que entiende, que se va contento. Y si no entiende, ¿qué hace? Vuelva a leerlo. Vuelva. Los hijos no sabemos por qué no entienden. Pero usted no se cansa de estarle diciendo, ¿no? Ahí vamos otra vez. Y ahí vamos otra vez. Hasta maestro cambia. Y ahí está para que entiendan. Dios nos va a dar la sabiduría y la inteligencia para que entendamos su palabra. Pero bienaventurado el que lee y entiende esta profecía. Yo le termino con un pensamiento. Usted tiene un ser querido que ama mucho. Claro, pongo el ejemplo de la madre, aunque uno ya no la tienen, pero se imagina que una madre de alguien es ciega y no oye. Y usted le escribe una carta. Sería ridículo. Le voy a mandar una carta a mi mamá. Si no, ya, si no entiende. Pero Dios viene y nos destapa los ojos. Y nos abre las ojos. ¿No cree que es hermoso? Usted era ciego. Y en algunos lados todavía estamos ciegos. Sí. Lo reconocimos, ¿no? ¿Verdad que lo reconocemos? Vamos a los ciegos en algunas cosas. Pero esta delicia abrirá nuestros ojos. Hay cosas que posiblemente cuando oímos que no las entendemos así. Pero siéntase en la dicha que un día, miren, se le va a quitar ese piquito del oído y va a empezar a entender. Y sabe que posiblemente ahorita no las entiende. Pero un día saldrá de la iglesia entendiendo y decir, tenía razón Dios. Tenía razón Dios. Aunque no oigamos, no veamos y no entendamos, usted tiene la bienaventuranza de tener un Dios que abre los ojos, abre los oídos y hace que amemos nuestra palabra. O sea que se trata de usted. Se trata de él. Amén. Amén. Oramos.